de transformación, de cómo ir pasando de un estado a otro estado, que queremos lograr cosas, que queremos llegar a algún lugar específico. Y en este momento tenemos como invitada a Marcela Or. Marcela es entrenadora de vida, es conferencista, ella es multifacética, es coach, es psicóloga, tiene muchas bases para saber guiar a las personas que quieren lograr algún objetivo en su vida. Y en este momento le damos la bienvenida. Muchas gracias, Marcela, por aceptar esta entrevista. Oh, no, es un placer estar aquí contigo. Qué rico que podamos hablar, charlar un ratico y bueno, conocernos y darnos a conocer a tu público. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante el conocer a personas que sabemos que nos pueden guiar en lograr objetivos, en lograr metas, en poder sanar aquella área que nos está limitando, porque siento yo que hay muchas, para llegar a alguna meta, tenemos algunas creencias, tenemos algunos heridas que hay que liberar, que hay que sanar para poder seguir avanzando. Y Marcela, tú, con tu experiencia, ¿qué, qué es lo que te ha llevado a ti a estar hasta este momento en tu vida? Bueno, yo creo que desde pequeñita me di cuenta que el camino mío era toda la parte humana y que era muy importante el autoconocimiento. Y en todo eso, pues el transcurrir de la vida vas viviendo normalmente y haciendo tus cosas, pero hay una necesidad dentro que te dice, oye, hay que conocerse y sobre todo emprender ese camino de autoconocimiento que te da para mucho, porque es para toda la vida. Entonces, en ese camino de autoconocimiento comencé a descubrirme, a recordarme. Y empecé a estudiar, porque me encanta todo lo que es investigación, estudio. Entonces tengo varias carreras, varias profesiones, y entre ellas el marketing, que me encanta todo lo que son negocios y todo lo que es el contacto con la gente, el poder transmitir, compartir. Y no solo eso, seguí con psicología, ciencias comparativas y muchas cosas más, PNL, bueno, todo esto. Y no solo eso, sino también soy autoinvestigativa. Yo busco información en todas partes, pero la filtro y voy sacando mi propio concepto, mi propio conocimiento, mi propia experiencia y sobre todo mi propia expresión. Entonces, en todo esto me he dado cuenta que es muy importante conocerte conocerte, observarte, sentirte, sobre todo tener una comunicación con el cuerpo, porque desgraciadamente nos han puesto a que nos desconectemos del cuerpo, porque todas las máquinas, todo lo que hay, y nos volvemos muy mentales, demasiado mentales, y en esa parte de volverse mentales nos olvidamos que tenemos una herramienta tan grande como es el cuerpo, que es el que realmente dice cómo estás, dónde estás y qué pasa. Es el que te dice la verdad, así tú estés diciendo cosas y dices, no, es que es esto, no, 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 escúchate. Y realmente el cuerpo te lo va a decir cómo estás. Entonces es como básicamente el camino que emprendí. Me apasiona mucho todo este camino, el compartir con la gente, el poder escuchar, desarrollar esa escucha y sobre todo ver a las personas y poderlas apoyar en muchas cosas, por lo tanto apoyarme a mí misma porque somos espejos, ¿no? Así es. Oye, Marcela, y por ejemplo, alguien que no tenga ese autoconocimiento, que le cuesta conectar, ¿qué sugerencias o cómo podemos llegar a conectar con nuestro cuerpo? ¿A qué específicamente te refieres?
Bueno, yo creo que ahora está muy de moda todo lo que es el ejercicio, esto y aquello, pero realmente la gente se enfocó en construir un cuerpo como robótico, en músculos, no a sentir el cuerpo, porque es muy diferente yo ir a hacer ejercicio para construir un cuerpo y ponerlo hasta el fallo para sacar un músculo, que realmente sacar el músculo con conciencia y porque tengo una oxigenación, una hidratación, para que mi cuerpo, al oxigenarse, hidratarse, pueda conversar conmigo. El hacer el ejercicio teniendo conciencia de que tengo ese músculo, para qué lo tengo, cómo está sintiendo, qué tan dormido está, qué tan sensible está o ni lo siento, te va dando una conciencia de que tú vives en esta tierra y que viniste a esta tierra a experimentar, a estar aquí, a desarrollarte y realmente, perdón, y realmente a expresarte. Y si no tienes cuerpo, ¿cómo te expresas? ¿Verdad? Entonces, realmente vivimos como en automático y nos volvimos que este cuerpo es una máquina para la mente, pero realmente esta máquina es una expresión para la conciencia que eres y tu mente es el wifi, el que interviene como en esas dos partes y te ayuda a la expresión, a la comunicación y a traer ese presente tan grande que traemos cada uno si lo logramos recordar. Muy importante la alimentación, como dice, muy importante, pero no es la alimentación de las dietas que te dan, no, escucha tu cuerpo. Hay gente que una dieta no le va a servir y yo digo que uno no debe seguir dietas, debe seguir al cuerpo y escucharlo, porque la mente come de una manera y el cuerpo se alimenta de otra manera. Entonces no es lo mismo lo que necesita mi mente a lo que necesita mi cuerpo para estar en armonía. Sea, hay gente que la carne le cae mal, a otros no. Y hay gente que deja de comer carne sabiendo que necesita comer carne. Y bueno, y ahí vamos. Entonces la meditación es muy importante como respiración. El contacto con la naturaleza y las relaciones con las personas también es muy importante, porque una de las partes donde uno toma más conciencia es cuando te relacionas con el otro desde la observación, el amor, la comprensión y la escucha. Ahí te das cuenta qué tanto existes y qué tanto reaccionas, que Ujú. la reacción es el estado en donde tú realmente estás diciendo, yo no estoy sintiendo, mira, no estoy sintiendo, estoy reaccionando. Tiene algo que no le puedo quitar. Estoy reaccionando ante esa persona, pero no estoy escuchando, sino que estoy defendiéndome. La mayoría de la gente anda en eso, en su Ujú. defensa. Y cuando estamos en defensa, no estamos comunicándonos, estamos hablando con nuestro propio inconsciente y nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras angustias. Sí. Entonces, como básicamente eso. Ujú. Y fíjate qué interesante, qué importante como dices, el comunicarte con tu cuerpo y todo es un proceso porque yo, por ejemplo, haciendo conciencia, pues el conectar con mi cuerpo, o sea, tengo poco conscientemente, o sea, que sí, pues como que que vivía yo en automático. Ok, sí, hay que comer, hay que ir para allá, ir para acá, pero el interiorizar, el cómo me siento, hasta hace no mucho, de que el sentir cómo se siente mi cuerpo cuando le doy un alimento, como el decir, sí, esto es lo que quiero, sí, dame más. Y digo yo, ay, mira, y antes no lo percibía, no percibía esa sensación, esa comunicación que había que no la hacía consciente. Y Ujú, eso es importante, porque pues vamos, no sé, en automático y vamos haciendo las cosas mecánicamente. Ah, sí, porque tienes que desayunar, comer y cenar, y si no tienes hambre, no, es la hora de la cena, tienes que cenar y el otro. Ay, bueno, es que, o como dices tú ahorita, hay gente que le cae la carne y hay gente que no, no, tienes que comer carne, ay, pero es que me siento mal, es que, no, es que tienes que comer porque te hace falta esto, te hace falta el otro.
pero ¿quién es la que realmente conoce su cuerpo? Es uno mismo. Si procesa bien ese alimento, si no lo procesa bien, es uno. Y no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y te van como desconectando de Ujú. esa parte tan importante para poder seguir autoconocerte al saber qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien, pues puedes ir conociendo más áreas, otras perspectivas, otras formas de, bueno, por aquí sí, por aquí no, y no el, muy Sí, interesante, muy interesante. porque realmente el cuerpo es una herramienta grandísima que tenemos para movernos en esta dimensión 3D. Y con el cuerpo nosotros proyectamos los ambientes afuera. Entonces, todo lo que tienes adentro, si tú no conoces qué tienes adentro, tú vas a proyectar el ambiente afuera. Y el ambiente afuera se condiciona y tu cuerpo se condiciona al ambiente que tienes afuera, a la cultura, a la comida lo que comes, las relaciones que tienes, lo que estudias, el lugar donde vives, todo condiciona quién eres, o sea, en ese momento, no que quién soy, sino quién eres en ese momento, porque quién soy es lo que yo voy a averiguar, qué soy, cuál es mi origen, realmente cuál es mi expresión, cómo sería mi cuerpo si yo me expresara desde mi origen, desde mi conciencia, el cuerpo cambiaría completamente. Entonces, tenemos que un cuerpo que se moldea porque es materia y se puede moldear, un cerebro se moldea también y que podemos estarlo actualizando, ¿sí? Reformando, digo yo, y haciendo diferentes conexiones, iluminando nuestro cerebro para poder expresarnos de una manera diferente con conciencia, porque eso vinimos a iluminarnos. Sí, iluminarnos es cuando despertamos todas las áreas del cerebro que están dormidas y no dejan conectar con esa conciencia que somos, que es maravillosa. Y no expresamos en el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a hacer copias del pasado, del cuerpo de la abuela, del cuerpo de la mamá, del cuerpo de Perano. Y vamos a ver que empiezan las enfermedades, pero las enfermedades son hereditarias, no, la mente que las creó, es lo que hereda, es el programa porque es que todos aquí somos diabéticos. No. En esta familia, la manera de comer y la manera emocional de relacionarnos nos llevó a ser diabéticos. Nos llevó a esto, nos llevó a aquello, nos llevó a lo otro. Pero no realmente somos de una manera. Nosotros constantemente podemos actualizarnos, por eso somos conciencia, expresándonos en esta materia. Y esta materia es parte de una conciencia, pero que es más densa. Y es bien bonito cuando empiezas a empezar a reconocerte y a mirarte y a sentirte y a saber que tienes dedos, y para qué son estos dedos, que tengo pies. ¿Cuánta gente nunca piensa en el dedo gordo del pie? ¿Sí? Ni siquiera sabe que existe. Y viven de aquí, allá, ¿sí? Pensando, pero piensan, ¿sí? Con los pies. Ujú, ¿Sí? Porque ujú. están empezando con los pies de aquí para abajo, necesidades básicas. Entonces están con en la parte de necesidad de comer, necesidad sexual, de reproducirse y de sobrevivir. Todo un modo animal. Y la parte de conciencia que ilumina esto no la usamos. Y nos vamos quedando en simple máquinas. Para seguir avanzando a lo que queremos. Y por ejemplo, si no sabemos qué queremos, si no tenemos esa conciencia y nada más estamos en automático, en reproducir las mismas experiencias, los mismos patrones que ya traemos modelando más que nada, yo creo, ¿no? Los vamos repitiendo esos patrones y a ver, ¿y qué es lo que realmente quiero yo? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que voy a hacer diferente a lo que ya he hecho? Y se van, como dijiste tú, se van iluminando otras áreas del cerebro, se van haciendo otros surcos neuronales y vas generando otras experiencias. Pero empieza por hacerte consciente. ¿Es Parece que es así? un camino un poco, entre comillas, complicado, difícil, si no tienes una orientación. Y como que viene esa parte tuya, esa necesidad de saber no que quieres tanto, sino que te conviene, porque realmente todos los programas anteriores son necesarios y los modelos, lo que modelamos, o si no, no estaríamos vivos. Pero Exacto.
es cuando quedamos en modo animal, modo niño, que necesitamos de otro para vivir. Cuando empezamos a no necesitar, sino a intercambiar, a comunicarnos, a así hacer esos intercambios con las personas y a relacionarnos de una manera sana, pues hacemos creación. Y en esas creaciones pues se hacen cosas maravillosas, pero para eso tienes que empezar y decidir crecer. Crecer es despertar y despertar es darte cuenta que modelaste algo, ¿sí? Para poder subsistir, para poder sobrevivir, pero que tienes una conciencia que no necesita sobrevivir, un cuerpo necesita sobrevivir, una conciencia necesita expresarse. Entonces, cuando tú te expresas, empiezas a cubrir esa parte de lo que te conviene, no tanto lo que necesitas o lo que quieres, sino qué me conviene realmente, qué me conviene para que este cuerpo esté en armonía y yo pueda expresar una conciencia, porque necesita estar preparado el cuerpo para que la conciencia, el cerebro se ilumine y la conciencia baje a esta tierra. Entonces es muy fácil a modo de lo espiritual vivir por allá. No, baja a la tierra y ahí es la experiencia, ahí es el reto de tu vida. Aprender a manejar este avatar, aprender a manejar ese animalito que fue programado para sobrevivir y tú llegar a dominarlo, educarlo. Es como cuando compras una mascota y la mascota tú la elegiste, pero la mascota no te eligió a ti, no hubo esa interconexión. Entonces la mascota llega a tu casa, el perro, y te vuelve nada a la casa, te acaba con todo. Tú no sabes que ese perro me enloqueció, me acabó la vida. ¿Ahora qué hago? Pues buscas quien te lo eduque para que se puedan, ¿sí? Condicionar. Entonces esa persona va donde el entrenador y le dice esto, y él va a entender a base de órdenes. Ordenar, ordenar la palabra. Entonces es lo mismo en tu vida. Si tú no ordenas tu caos, si tú no pones orden, y orden es ordenar, declarar, hablar con precisión, con claridad, tu vida es un caos. Ujú. Es un caos, es lo mismo. Y es áreas por áreas, porque vamos cogiendo áreas por áreas. Sí, es un camino, es un proceso de ir avanzando, ¿no? De ir haciendo conciencia, de ir decidiendo que sí y que no. Y por áreas, como dices, por áreas. Recuerdo Y que tenemos un ujú, inconsciente muy fuerte. Y el inconsciente es el que nos maneja defendiéndonos y por lo general está conectado con las mentes, genera el árbol genealógico, está conectado con todas esas mentes y esas mentes a veces son las que están viviendo en nosotros, porque como no hemos hecho la presencia suficiente, pues van a estar y vas a terminar haciendo la historia de fulanito, peranito, del abuelito, esto, porque realmente no hemos observado esa la historia, ¿no? Y qué tanto yo vine a actualizar, qué iluminación le debo dar a esa historia, que vine a iluminarla, no a repetirla. La repito porque no la conozco, la repito porque no la observo, o no la recuerdo, o no la investigo. Si yo la investigo, realmente voy a darme lo que es conciencia. ¿A quién? A ese árbol, a esa parte que viene de atrás de genes, del principio, como dice el Génesis, y en un principio, y en ese principio, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a empezar a mirar qué es lo que hay y traigo no un principio, sino mi original, que es el que ilumina. Pues para eso tengo que prepararme y despertarme. Y para eso tengo que sacar tiempo de invertir en mí todos los días. Como lo que antes dice, ore, ore, ore. Ore es expresar y ordenar. Eso es, para mí la oración es orden. No es repetición ¿cómo es que se llama? De oraciones, ujú, sino es ordenar. Pero para ordenar yo tengo que tener conciencia, ¿sí? Tener conexión con mi conciencia y empezarla a jalar para poder saber qué me conviene. Porque hay muchas decisiones, pero ¿qué te conviene? ¿Y eso que vas a hacer, eso va contigo o con quién? ¿Con tu ujú, abuela? ¿Con tu bisabuela? ¿Cuántas personas no eligen desde el inconsciente y desde el árbol, sí, que es parte del inconsciente, una pareja? Y esa pareja no es tu pareja, es la pareja de la abuela, de la mamá, de otro, porque fue creada, ¿cómo es?
atraída desde un inconsciente, no realmente desde una conveniencia, desde una conciencia que qué necesita tu cuerpo, qué necesita tu vida en este momento, y si esa persona va contigo. Entonces viene la química. La química para mí es simplemente el engaño. La química es ese venenito, ese dulcecito que te dan para atraer algo para que la especie se repita y sobreviva, pero no realmente para una expresión de conciencia, una relación de conciencia. Y cuando hablo Ujú. de conciencia, y la palabra lo dice porque hay varias, conciencia con S, conciencia con C, Ajá. las dos conciencias, realmente conciencia es la presencia de quién soy en esta tierra y qué. Entonces, cuando yo me voy a expresar, si va contra los otros del árbol, porque no piensan igual, te excluyen. Y deja tu tierra y tu parentela, como dice en la Biblia, pues déjala porque a veces tienes que excluirte un poco para saber quién eres. Ujú. Sí, ay, qué interesante. Me vinieron muchas cosas a la mente al escucharte, al ir haciendo conciencia, ¿no? De mi proceso, ¿no? De ir, como dicen, te van cayendo los 20, ¿no? Sí, y todo este camino, todo este proceso, Marcela, alguien que quiere empezar, a ver, ahora sí me quiero hacer consciente, ahora sí quiero, ¿cuáles serían esas sugerencias que les podrías dar a nuestra audiencia? Yo digo que cada persona tiene una evolución y un despertar. Y bueno, unos están más dormidos, otros más despiertos y otros súper despiertos. Pero en todo esto es la necesidad que tiene cada quien. Y hablemos de necesidad, porque en ese momento hay necesidad. La necesidad que yo tengo de tener tal cosa, porque la gente se enfoca en tener. Entonces, quiero tener esto y es como lo que lo va llevando a esa conciencia en todo ese camino, como la trampita que lo lleva a la conciencia. Digo que cada quien que, que, que haga lo que más puede hacer, ¿sí? Pero sobre todo, ¿qué más puede hacer? Decidir empezar a conocerse. Y es un Mm, camino, es un viaje al interior. Es un viaje al interior. Y en ese viaje al interior te van a espantar, o sea, va a haber sombras, va a haber miedos, va a haber angustia, va a haber sorpresas y va a haber alegrías y vas a decir, wow, esto lo tenía yo. Tanto, llamémoslo entre comillas bueno y malo, llamémoslo como eso que yo, esas sombras que les tengo que se vuelven monstruos, pero que realmente son partes mías que yo debo expresar, el limpiar, iluminar. Es como bañarse. Hay que empezar a bañarse adentro. Y ahí es un trabajo y es una decisión de por vida. Yo digo que la gente invierte en restaurantes, invierte en ropa, pero no invierte en esa parte interna que es la que le va a dar todo eso. Entonces es un decidir caminar y en eso es un decidir cambiar de hábitos. Cambiar de hábitos porque los hábitos te llevan a una costumbre y una costumbre te llevan a un estilo de vida y ese estilo de vida se te impregna y termina siendo un personaje. Un personaje es una máscara que tú interpretas para poder sobrevivir. El decidir quitarte ese personaje es decidir conocer ese personaje, cómo funciona, para poco a poco empezarlo a actualizar a lo que tú quieres expresar en esta tierra. Es como decidir vivir, no Sí, sobrevivir. si no sobrevive. Sí, y por ejemplo, cuando estamos en este proceso y que aparecen cosas que no nos gustan, que aparecen cosas que, ay, como que nos bajan el ánimo, ay, no, siempre no. Ahí, ¿qué nos podría ayudar para decidir seguir avanzando? Yo digo que siempre le digo a la gente, mire, y a los grupos y todo lo que yo hago, las reglas de este juego fundamental son, una, la observación, ¿sí? La Ujú, contemplación, porque no es lo mismo observar que contemplar. La respiración, la escucha, escuchar, pero no escuchar afuera, escucharme. Esa es una de las reglas, yo, escucharme.
y estar presente, cuerpo, sentir el cuerpo. Y lo principal que lo dice la religión, como decía Jesucristo, dice Jesucristo, no juzguéis. Es una regla fundamental. Si tú entras en juicio a lo que estás haciendo y te pone en juicio a tu sombra, ya lo perdiste. Tú entras ahí puro de corazón. Puro de corazón quiere decir sin juicio, observando y sorprendiéndote. Wow, eso está aquí, esto está aquí, esto lo tengo yo. Wow, y va a doler a veces, te va a dar culpa, pero la culpa viene por el juicio. Entonces, si no enjuicias, la culpa se tiene que ir y viene la responsabilidad. Pero lo más importante, la conciencia, porque la responsabilidad es como una imposición y la conciencia es una expresión natural. Entonces, es muy importante que para esto no haya juicio y que tú veas lo que veas, no te asustes. Pero no te asustes porque te vas a asustar. No te asustes es cuando no lo enjuicies, no lo enjuicies. Solo míralo como algo que sucedió porque todo tiene una razón de ser. Y es una herramienta, fue un valor que tú tenías para vivir. Es donde te pegaste para estar viva, hasta donde estás ahora. Y si está en error, sí, pero es tu caos. Simplemente entra y ordena. Por ejemplo, y cuando estamos en el caos así de que, ay, en una tristeza profunda, ay, en esa culpa, en ese, ay, hubiera hecho esto, ay, no, lo hice mal. Ahí, en esos precisos momentos, ¿o Pero qué es lo que nos ayuda? mira lo que estás diciendo. Ya dijiste tres cosas fundamentales en esa tristeza profunda, en esa depresión, y ahí lo hice mal. Escúchalo. Ahí empieza a escucharte. Ya empezaste con el juicio. Ujú, Lo hice mal. Ya te enjuiciaste. Cuando te enjuiciaste, tú entras en culpa y es excusa. Para mí ya es la excusa para quedarte ahí. ¿Por qué? Porque la tristeza es un valor, ¿sí? ujú, Es una herramienta que tú tienes para vivir, que fue heredada de generación en generación. Si tú estás triste, la gente te va a consolar, vas a llamar la atención. Entonces es un recurso que quién sabe quién lo necesitó y nosotros lo copiamos, lo copiamos, lo copiamos, porque necesitamos sobrevivir. Entonces, imagínate en ese momento que tú dices depresión y tristeza. Esas dos partes son herramientas fundamentales para tú sobrevivir. Ah, y culparte. Lo hice mal. ¿Y qué tal si digo, yo no lo hice mal? Era lo que tenía que hacer en el momento porque era mi herramienta y me faltaba conciencia. Pues espérate a ver, ¿qué otras estrategias? Empiezo a bajar valores diferentes. Si no los tengo, leo un libro, le pregunto a alguien, ayúdame a sacarlos o los bajo, o sea, hasta que los baje. O sea, empiezo a iluminar mi cerebro con los recursos que no he usado porque no sabía que ni los tenía. ujú. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que es la tristeza y la depresión? Va a mandar para el carajo. Dice, oye, ¿te pasa? Si es con eso vivo, Ujú, ¿sí? Entonces son herramientas que hay que andar con mucho cuidado cuando vas a trabajar con alguien, cuando vas a guiar a alguien, porque esa persona es de donde se sostiene y le vas a quitar su mundo. Es como cuando le quitas el Dios a alguien. Y el Dios es su base donde se sostiene, así sea una mentira. Y nosotros nos sostenemos en puras mentiras. La vida de nosotros está llena de mentiras, ¿sí? Mente en ira, mente ida, mente en furia, en reacción y mente decente, ujú, ¿sí? Entonces, es un personaje que nosotros vinimos a actualizar. Si yo le digo a la persona, no, no, es que no necesitas deprimirte. No, tú necesitas deprimirte. ¿Para qué? Vamos a buscar para qué. ¿Qué hay detrás de ese para qué te va a llevar a un camino? Te entró por una puerta del inconsciente, donde vas a encontrar un montón de respuestas que vas a decir en el momento, ¿esto me sirve aquí o no? Hay gente que dice, no, yo quiero seguir con esto. Y hay gente que dice, yo no quiero más esto porque es que yo voy para este lado y ahí no puedo seguir haciendo esto. ujú. Así es. Entonces, en esa mayéutica
en ese preguntar constantemente, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos a entrar por la puerta y abrimos con un para qué, ¿sí? Y cuando abres con ese para qué, te encuentras sorpresas que tú dices, yo estoy haciendo esto, Ujú. esto es tenaz, ¿qué está pasando conmigo? Y bueno, y he hecho esto porque constantemente toda la vida yo he buscado sobrevivir. Esa es la herramienta que me dejaron mis ancestros para que yo me sostuviera. Ahora, ¿yo qué recursos voy a tener aquí? Voy a regalarle a este presente y actualizarlo a esta niña, como dicen, el niño interior, pero a esta mente, que esta niña, para que crezca, para que despierte. Y ahí es cuando entro a trabajar en mí. Pero mira lo que esas tres palabritas sí fueron fundamentales. En un momentico te diste cuenta que tienes tres herramientas y que no son malas ni buenas, fueron necesarias. Ok, Marcela, entonces, para comprender mejor y procesar mejor la información. Entonces traemos programas, así sea de la enfermedad, de la culpa, de la tristeza, de la depresión. Son como programas que traemos, información que ya traemos dentro, Ujú. ¿sí? Entonces, y por ejemplo, ¿para qué estaría el programa o la información de la carencia? De que, ay, no me alcanza, ay, es que no puedo pagar, ay, es que no puedo hacer esto. No, mejor no lo hago porque no me alcanza. Imagínate que hay una anécdota, una metáfora, que hablaban de una señora que cocinaba muy rico, una abuela que cocinaba muy rico y que hacía el pescado, ¿verdad? Y que el pescado ella no tenía sino una, ¿cómo le dicen? Un lugar donde cocinaba. Le dicen de diferentes maneras, cacerola o, Pavera, o la la olla, bueno, olla. Ujú. donde cocinaba. Y el pescado no le cabía, y no tenía más, no tenía más. Entonces tenía que dejarle la cola afuera. La gente la modeló, sí, empezó a verla, cómo hacía el pescado, y todos conseguían el mismo tamaño y le dejaban la cola afuera. Y nadie preguntaba, y así fue por generaciones. Hasta que un día alguien dijo, pero ¿por qué se le deja la cola? ¿Cuál es el secreto? ¿Tiene algún secreto que se le deje la cola? No, era que Julana hacía el pescado, pero no tenía sino un pot, una olla, simplemente de este tamaño y no le cabía la cola, pero ahora podemos comprar. Ah, pues compremos otra, hicieron el cambio. Pero nadie había preguntado por qué. Eso mismo, la gente nace con la carencia, ¿verdad? Como una herramienta, es una herramienta. La queja, la víctima es una herramienta de vida. Entonces, la limitación trae como, sí, como propósito el que tú sobrevivas. Y para esa historia de la carencia, en este momento de que no había sino el pot de la olla de este tamaño, pues para todo el mundo la repitió y nadie preguntó, pero puedo hacer otra cosa. Entonces la carencia se vuelve herramienta. ¿Qué hay que hacer? Vamos a tocar al inconsciente. Papá, ¿para qué pienso en carencia? ¿Para qué quiero la carencia en mi vida? ¿Para qué está la carencia en mi vida? ¿Para qué está? Y ahí es cuando empiezas a entrar y claro, cada persona trae su propio mapa, su mapa que lo va revisando, ¿verdad? Ujú. Está el mapa sensitivo, el lógico, que vas entrando y lo vas revisando. Y cuando lo vas revisando, ese mapa es genial. Y en ese mapa encuentras un montón de anécdotas y de cosas y de creencias que no le sirven a la persona para donde va, pero tiene un paquete que no ha actualizado, no ha iluminado. Entonces, carencia como tal es herramienta. ¿Tú has visto a las personas que se paran en los semáforos a pedir dinero? Ujú. Sí. Negocio. ¿Cómo le vas a decir que no se paren? Eso es un negocio. Mm. Y el estar pobres y así todo es un negocio. Es un negocio. No le puedes decir, oye,
es que tú puedes tener una vida mejor. No, 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 espérate, esa es mi manera de ganarme la vida. Entonces, ¿cuántas señoras antiguas que en esa época las mujeres tenían tanta limitación para desempeñarse que su única manera era la carencia, para que un hombre les diera o los hijos le dieran o alguien se apiadara de ellas? Porque no podían producir, no tenían más herramientas y con eso sobrevivían. Mm. Mire, le doy este mercadito, le doy esta comidita, le doy esto, le doy esto, le doy aquello, y se acostumbraron a pedir, no a crear. Entonces, para mí la carencia es un estado de no creación, entre comillas, porque de alguna manera estás creando carencia para recibir. Para recibir. Y entonces eso es lo que nos toca a nosotros ir hacia adentro y el para qué y cómo puedo salir de ese programa, de esa que ya traemos, De ese paradigma, de esa creencia. ajá, de esa creencia que ya tenemos integrada, el cómo abrir y salir y ver qué otras opciones tenemos, de qué otra manera lo podemos hacer diferente. Yo siempre digo que hay una parte del alma que se quedó atrapada en niña y que es una parte mental. Y que nosotros, cuando empezamos a tomar conciencia y presencia, llegamos ahí y rescatamos esa alma que se quedó niña, ¿sí? Que no creció. Pero viene quien, el adulto que fue y buscó la información, que está dispuesto, que se dio cuenta de que había algo que actualizar. Entonces viajas en el tiempo, como dice la línea de tiempo, bajas ese recurso maravilloso, bajas en la línea del tiempo y lo puedes actualizar y le das recursos a esa parte tuya que se quedó atrapada, que lo dice la Biblia también, porque yo no soy religiosa, no, no voy con las religiones, no es que vaya en contra ni no, pero dijo que todo tiene un mensaje, lo que pasa es que cada loco lo puso como quería, pero hay un mensaje muy fabuloso que dice, y yo y tu alma quedó fragmentada a través del tiempo, la dispersé en diferentes lugares. Lógico que sí. La misión de nosotros es ir a esos lugares y actualizar, y traer nuestros pedacitos. Cada que traes un pedacito, tú coges un poder, una fuerza. Y cuando coges esa fuerza y ese poder, pues tú tomas más conciencia, te vas iluminando, el cerebro se va iluminando, tú tienes una mejor conexión contigo y una expresión mejor, por tanto vas a expresarte mejor, por tanto vas a compartir mejor, por tanto vas a vivir y a disfrutar mejor. Que estar en un programa de carencia es muy, muy duro. Ujú, A sí. poder que este cuerpo viva. Vas haciendo todo esto, pero es despertándote. Y es cuando, oh, me sorprendo, no juzgo, me sorprendo dónde estaba, me sorprendo lo que hacía. Ujú. Es el camino de la vida, el camino hacia adentro, el que hay que seguir, no hacia afuera. Nosotros seguimos el camino hacia afuera. El camino hacia afuera nos da las señales del camino hacia adentro. El camino hacia afuera nos muestra los síntomas de lo que está mal adentro, entre comillas mal, que hay que actualizar, ¿sí? Porque es otro tiempo. El camino de afuera te da la proyección, se proyecta. Uno está proyectando todo lo que no ha arreglado. Entonces empezamos a echarle la culpa al de allá, al país, al presidente, al yo no sé quién. No, es que ese es mi mundo y en mi mundo pueden pasar cosas totalmente diferentes. Y tienen que pasar cosas diferentes porque es mi mundo. Si yo me uno al mundo de afuera, sí, que de alguna manera lo estoy proyectando, yo voy adentro. Digo, no, aquí en mi mundo yo decido que pase esto y cambia, cambia, cambia. Porque yo les digo, yo puedo escribir un libro así de milagros, de cosas locas que pasan. Y sí, es mover la energía, mover los tiempos, mover conciencia y cambia todo. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es una mentira. Hasta que decidimos despertar a la realidad y la realidad es otra. La realidad es la que tú creas con conciencia, la que ya está lista. La mentira es la que tú sigues para poder sobrevivir. Y en esa mentira para sobrevivir, imagínate todos los cuentos que nos echamos a nosotros mismos. Ujú. Muchos. Marcela, y por ejemplo, son programas y las enfermedades, bueno, ya dijimos, ¿no? Las enfermedades, pero las enfermedades que supuestamente son genéticas, como el síndrome de Down, como el autismo, Para mí son contratos.
son contratos. de sobrevivencia. Todo es de Literal. sobrevivencia. Cuando tú traes un hijo con síndrome de Down, es un contrato generacional que no se actualizó. Y del autismo también. También, no, el autismo, yo he trabajado mucho con autismo y el autismo trae su historia porque es desde muchos lugares que se puede mirar. O sea, yo hago una combinación de científico y espiritual, entre comillas espiritual. Es lo que no vemos, pero que existe, ¿sí? Porque nosotros, como cuando digo yo estoy aquí hablando y estoy moviendo una energía, ¿verdad? Porque yo Ujú. la estoy viendo desde la conciencia, ¿sí? Pero Sí. la gente dice, ¿y ella qué está moviendo ahí? Pues yo estoy moviendo una energía. Y esa energía es la que estuvo antes de este físico y es la que mueve este físico. Entonces, el autismo trae una historia muy grande. El autismo, simplemente has visto un Ujú. guante, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó con la persona? No pudo entrar completamente al guante. Ujú. Nosotros entramos al cuerpo como la mano Sí, entra y entra el tiene que guante. cazar. Ujú. Nosotros a veces somos autistas. Hay mucha gente que dice, no, es que no, sí, somos autistas de muchas cosas, porque no cazamos. Tenemos que entrar en presencia a ese guante. Esa es la tarea y lo difícil de que ese guante te quede tan perfecto, este cuerpo te quede tan, que la conciencia se mueva y mueva esto, no que lo muevan programas. Entonces, cuando el autismo va a entrar, la persona va a entrar, no puede entrar. Entonces se queda viviendo en un mundo acá, en el astral, del mundo, en el otro mundo, ¿sí? Y Ujú. desde acá no puede mover este cuerpo como quiere, no se puede comunicar, porque no entra. Entonces, hay muchos métodos que se les ayuda un poco a que vayan entrando. Pero ¿qué hacemos, qué hacen las mamás con hijos autistas? Por lo general los alejan más. ¿Sabes por qué? Porque les hacen todo, le tienen pesar, le tienen culpa, los manejan con miedo, les alcahuetean. Entonces vuelven un animalito monstrico que se va a ir en contra tuya. ¿Por qué? Porque no le ayudaste a crecer. Pero la mamá no sabe, está manejando un hijo con culpa, nadie le dijo. Cuando hemos hecho las terapias y todo esto, la persona y vas a tener que poner mucha firmeza y también hay que cortar un montón de cosas. El niño entra un poquito más y empieza a hablar, empieza a expresar, al menos a defenderse, porque la tarea del autista es que llegue a él a defenderse por sí mismo, ¿sí? Esa es la tarea. A veces las mamás no los dejan por toda esta culpa que tienen de que Sí, yo por como la traje culpa. un hijo al mundo así, yo, ¿cuál fue mi pecado? No, no fue ningún pecado, fue un error generacional y te cayó a ti. ¿Por qué? Porque no lo actualizaste antes. Como no lo actualizaste, no sabías, pero esté bien. Ahora que lo traes, ordénalo. Ordénalo lo mejor que puedas. No te quejes. Ordénalo. No lo juzgues. Ordénalo. ¿Qué más puedes hacer con esa persona? Porque es una persona que necesita ayuda. Es un alma, es un espíritu que necesita ayuda porque quedó atrapada entre un mundo y otro mundo y no entra. ¿Y cómo se hace para quitar esa culpa en las mamás? La culpa es cuando uno se queda niño, atrapado en mente, ¿sí? Lo que hablamos ahorita. Sí. Yo me quedo, un pedazo de mi alma se queda atrapado en un tiempo y se queda en mente, culpa, ¿ok? La Ujú. culpa no me da responsabilidad. Si yo tengo culpa, no soy responsable. Y con eso me excuso y no actúo, no ordeno. Entonces, lo primero que todo es dejar el juicio y se va la culpa. Dejar el juicio y se va. Esto es lo que hay y qué herramientas voy a tener para esto. Los recursos que voy a bajar. ¿Cuáles son? Yo nada de que yo lo hubiera hecho mejor y por qué me pasó. Me pasó y punto. Ya. Esto es lo que hay. Ahora, ¿con qué recursos voy a bajar? Si no soy capaz, busco ayuda. Ahí es cuando tienes que buscar ayuda para que alguien venga y te haga ese puente. Yo digo que yo soy puente y te hago el puente para que tú puedas pasar porque no estás viendo. Ujú. Y ahí es cuando te conecto con esas otras neuronas tuyas que hacen ese puente y cuando hacen ese puente tú ves y ya baja recursos. Entonces, en ese momento tú dices, esto es lo que hay, no es bueno ni es malo, es mi situación, ¿cómo me voy a mover? Soy creador, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo lo puedo hacerlo más divertido? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer más comprensible y que esa persona no sufra tanto ni yo? Que no nos quedamos en un culpa es sufrimiento. Responsabilidad es llegar a la conciencia, es camino a la conciencia.
Entonces, cuando tienes conciencia, tienes recursos. Y a lo último, el niño autista se vuelve recurso, se mueve, no te estorba, aprende a pintar, hasta se vuelve, da servicio a la vida, o sea, puede expresarse. Mientras tanto, va a haber una pelea y un choque porque te traje y el otro me rechazan porque soy esto ya, y es una guerra. Y en esa guerra lo que va a haber es mucho dolor, mucho sufrimiento, ni siquiera dolor, sufrimiento, y desgarre y desconexión. Y no hay recursos, hay repetición de historia. Entonces, muchas veces el autismo viene por historias generacionales donde no se puede hablar, donde esa persona trae una verdad y no la puede decir, te lo desconecta, el mismo arte. Y cuando ya trabaja, ya se te hace se modifica, se trabaja tanto mamá, hijo y sale, desde ya sale a lo que viene, Hay una conexión sale. muy bonita y esa persona no te estorba, es compañía. Y lo mismo para ti, porque hay una aceptación, hay amor y el amor es conciencia y en ese amor los dos pueden crear cosas maravillosas con los recursos que tiene cada quien, no recriminándose porque eres así, o porque te trae, porque soy maldita, porque eres maldito, porque eres el hijo de yo no sé quién. No, a ver, espérate, vamos a actualizarnos y te ayudo a bajar un poquito más. Y tú me ayudas a tener la paciencia. Y un autista viene a tu vida para recordarte lo desconectada que estás de ti misma, ¿ya? Entonces te das cuenta que no es solo el autista, eres tú también. Y que ese autismo es falta de presencia contigo. Es un espejo. Es bien bonito, porque es que la vida es muy bonita. La vida es aprenderla a vivir y a jugar. Es un juego divertido o un juego donde te depredan o te depredas. Elijo vivirla con facilidad, con alegría. Y Pues sí, uno puede decir voy a elegir y entonces vienen los pensamientos positivos. Excelente. No funcionan, no funcionan. Eso de los pensamientos positivos no funciona. Porque es como poner sobre una mugre, tú limpiar tu casa y en los rincones no limpiar y todo ponerle un olor. A lo último va a apestar porque no limpiaste. Entonces tenemos que entrar no tapando con pensamientos positivos, porque si tú tapas con pensamientos positivos no ves la raíz, la información tan genial que hay ahí que tú viniste a iluminar. Ilumina eso y después declara, aquí va a haber este orden y ordenas, ¿sí? Y dice que cuando se hizo la creación, Dios se paró y dijo, aquí hay un caos, esto es un caos, ujú, hay que poner orden. Y empezó a trabajar 7 días, 7 dimensiones, 7 tiempos. Y vamos a ponerle orden. ¿Con qué? Con la palabra. Y empezó a poner las cosas en su sitio. Pero primero vio el caos. Si tú no ves la mugre y le vas a poner pensamiento positivo, no te sirve, no sé. ¿no? Toda la gente anda repitiendo, soy próspero. ¿Y próspero de qué? No, espérate un momento, ¿qué es prosperidad para ti? Y en esa prosperidad, ¿para qué la quieres? ¿Realmente eso te beneficia para sobrevivir o lo vas a hacer desde la conciencia? Porque es otro trabajo. De todo lo que hay es que somos algo infinito, genial. Pero es empezar a entrar en ese recorrido sin tanto, si hay miedo, bueno, vuélvelo fortaleza, el miedo se puede volver fortaleza y va a haber miedo siempre, porque es una parte de nosotros que nos da la conservación de la vida. Ese miedo lo vuelvo conciencia, es la potencia para seguir adelante. Wow, qué interesantísimo todo y para aplicar y para desarrollar, para salir, para crecer, para avanzar, para muchas cosas, ¿no, Marcela? Es muy bonito Muy porque te muestra bonito. en otra dimensión, pongamos otras dos ahorita, fuimos entrando y yo te fui jalando a otra dimensión y mira que cuando ya estás en esta dimensión tú te expresas diferente Ujú, y ya empiezas a ser tú sí, y empiezas a sentir tu cuerpo y a sentir la alegría y el gozo que tienes acá y lo estoy comprendiendo. Entonces todo tu ser está aquí conmigo y estamos aquí disfrutando las dos y hemos pasado un momento agradable y bonito. Eso es la vida. Cada cosa con que tienes, si estás sola con esta taza de café, estás feliz con y estás en presencia. presente. Si alguien, el vecino te habló, es que no es solamente los que tenemos al lado, es la vida toda. ¿Cuántas veces te vas en un avión y se sienta alguien 3 horas al lado tuyo, 4 horas, y ni le hablas, pero vino a estar contigo?
Es una cita. Qué maravilloso todo esto y todo y venimos a, como dijiste, venimos a experimentar, venimos a aprender, Digo que más, sí, experimentar, pero más que experimentar es a despertar, a a tomar conciencia. despertar. Porque la experiencia inconscientemente traemos y subconscientemente ya en nuestras dimensiones altas traemos mucho conocimiento, mucha sabiduría, que donde empieza a expresarse aquí, a bajarla, es a bajarla, por eso es experimentarla, pero ya la traemos, bájala, bájala y exprésala. Cuando la expresas, la vives. Si la experimentas, se puede quedar en solamente es que voy a experimentar, no, yo voy a expresarme con conciencia, porque si me experimento, termino repitiendo historia y repitiendo. Si la experiencia no trae conciencia, tú puedes pasar por una situación, pero si no tomaste, no la comprendiste, no tomaste conciencia, por lo general la repites y fue experiencia, ¿no? Wow, tantas cosas que hay que integrar, que hay que comprender, que hay que... Pero en esas estamos, Zule, en esas estamos y siento que es parte de la vida y que tú la estás haciendo y la estás haciendo lo mejor que puedes, yo la estoy haciendo, todo el mundo lo está haciendo lo mejor que puede, así sean en torpezas, que yo digo que por gracia divina, por conciencia, que podamos nosotros mismos tomar la decisión, recordarnos, ¿sí? Y los personajes que creamos para pasar nuestros infiernos. Sí, porque yo digo que son infiernitos que uno pasa y se viste de personajes, porque ahí no puede entrar con la pureza, pero va pasando esos y va actualizando. Y ya cuando sale así, no, no les sirve ese traje. Y los infiernos de nosotros los vivimos en la niñez, o sea, en la niñez, porque es que ahí no podemos defendernos, dependemos de. Entonces ya cuando crecemos tenemos autonomía, entre comillas, si crecemos, ¿no? Ujú. Y en esa autonomía esos personajes ya no nos sirven. Y es cuando viene la actualización, le dice, bueno, ya hasta aquí me cuidaste tú, ahora me toca vivir a mí. Ahora vamos a vivir de esta manera. ¿Cómo? Con conciencia. ¿Y qué? Ordeno. Pero conozco el personaje que me trajo hasta ahí. Y no has visto que casi siempre la gente odia a los papás inconscientemente. ¿Sí? Que los ama, pero es un amor-odio, porque los critican, si hubieran hecho esto, es que si esto, aquello. Pero realmente esa persona, ese papá o esa mamá, son personajes que nos trajeron vivos hasta cierto espacio. Ya es la responsabilidad de darle gracias que usted está viva. Dele gracias. Ah, pero hubieran hecho esto por mí. Era el infiernito que ibas a pasar. Por ahí vas a pasar y ese eran los con los que te iban a ayudar a salir. La función de tu mamá no era tanto instruirte en conciencia, era instruirte cómo sobrevivir en cuerpo. Esa era la función de ella. Por eso cuando naciste te cortaron el cordón, no te han pegado a ella. Esa es una señal que te dice, eres diferente, pero la modelas, porque es lo que tienes más cerca y asumes el personaje de ella que pasó por ese infierno para poder pasar tú. Pero llega un momento que dices, hasta aquí, es que yo ya pasé esto, yo voy hacia algo. Y aquí podemos estar muchísimo tiempo, ¿no, Marcela? Así de, Ah, porque es tan fascinante todo esto, me encanta el aprender, el integrar, el ver cómo seguir avanzando. Sé que tienes tus compromisos, Marcela, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Cada una de ellas me ha dejado así muchísimos aprendizajes y tanto como compartir para la audiencia, como compartir de también es para uno mismo y muchísimas gracias a ti y a todos los que han colaborado en este tipo, en estas entrevistas de transformación activa para llegar a la transformación y esa activa de hay que estar haciendo, hay que estar experimentando diferentes circunstancias para, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, para seguir. excelente, no, ha sido un placer y un gusto estar aquí contigo y ver que estás en esta transformación y que estás aportándole a este mundo. Qué rico. Gracias, gracias por invitarme. Y bueno, aquí estoy. Marcela, desde si alguien de la audiencia quiere contactarte, quiere los guíes en su proceso, ¿dónde te pueden localizar nuestra audiencia? A ver, en mi página web estoy como Marcela Or, ahí me encuentran. Sí, busquen Marcela Or y ahí está la página web, está todo, mis datos, está todo. Yo creo que es la manera más fácil de contactarme. Ah, ok. Buscan página web Marcela Or, ahí está.
ahí está toda la información. Sí, en Instagram también está Marcela Or, también. Oh, Y muy, aquí estoy, pues para mí esto es genial y es muy bonito y pues sigamos para adelante con toda esta actualización y transformación. así es, así es. Muchísimas gracias, Marcela. Nos vemos en la próxima. Si tienes algún espacito por ahí entre tantas actividades que tienes, y nos encantaría Claro otra que, plática tan interesante. claro que sí, ahí Muchísimas estaremos. gracias. Un abrazote, cuídate y gusto en Muchas, verte. Bye muchas bye. gracias Chao, chao. igualmente. Muy bien, amigos, hasta aquí la entrevista de Marcela Ort. Si te gustó la información, compártela y nos vemos en la próxima. Bye bye.